Buenos días a todos. Bueno, estamos dando aquí la bienvenida pues a nuestra conferencia o dos conferencias que vamos a tener hoy aquí en estos foros que regularmente está ofreciendo el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología. De hecho, yo soy invitado en este momento para hacer de moderador de esta sin duda, excelentes conferencias que vamos a tener hoy en estos foros. Primeramente, quiero agradecer pues particularmente a la doctora Gabriela Jiménez, presidenta del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, y a la doctora Grisel Romero Hiller, que es presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias por abrirnos este espacio y a todos los compañeros y coordinadores del foro que sin duda dan esta oportunidad a la divulgación, a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento y a ese compartir necesario de apertura que la ciencia necesita para su desarrollo y consolidación. Nosotros hoy vamos a tener a dos ponentes de importancia. Uno de ellos es el biólogo Freddy Sánchez Misle, egresado de la Universidad Central. Es magíster en ciencias biológicas, celular y molecular de la Universidad Simón Bolívar. Su área de investigación particular es justamente la estructura celular y es profesor asociado a la investigación del IBI y actualmente colabora con el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología. Es profesional de investigación especialista, laboratorio de ultraestructura de IDEA por varios años, profesor asociado de investigación también del IBI en su momento, por 10 años jefe del servicio de microscopía electrónica, y ha tenido otras responsabilidades de director de centros de estudios biomédicos y veterinarios, y ha sido profesor y coordinador de las asignaturas evidentemente vinculadas con su especialidad, técnicas básicas y técnicas avanzadas de microscopía electrónica, amplia experiencia en el análisis de estructura viral, vinculado a los programas de posgrado de ciencias biológicas de la Universidad Simón Bolívar y perteneciente pues a las sociedades científicas venezolanas de microscopía. Entonces, y nuestra otra ponente invitada es la doctora Gema González. Ella realizó su diploma, maestría y doctorado en el Imperial College de la Universidad de Londres en tecnología de materiales y ciencia de los materiales. Ha estado como profesor visitante en el Lawrence Berkeley Lab y trabajó como investigador durante 2 años en la Universidad de Bristol en el departamento de física en la Wills Physics Laboratory. Fue jefe del Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología en el IBI en el año 2017 y profesora de la Escuela de Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente está como investigador en la Escuela de Física y Nanotecnología de la Universidad de Investigación y Tecnología Experimental de Yachay en Ecuador. Sus líneas de investigación se desarrollan en áreas de síntesis y caracterización de nuevos materiales, biomateriales, nanomateriales y el estudio de relaciones entre estructura y propiedades, especialmente con el uso de técnicas de difracción, microscopía electrónica y fuerza atómica para la caracterización de estos materiales. Ha sido tutora de numerosas tesis, más de 50, 13 maestrías, 11 doctorados, más de 150 publicaciones nacionales e internacionales y ha sido jefe de la revista Acta Microscópica, editor asociado a la revista Microscopy and Microanálisis de la revista de la Facultad de Ingeniería de la UCB, de manera que pues tenemos amplia experiencia en dos altísimos profesionales que nos van a partir sobre los métodos criomicroscópicos y nanotecnología en la concepción, caracterización, etcétera, de fármacos. Entonces, comencemos. Yo soy, bueno, el doctor Carlos Aponte, muchos ya me conocen, y bueno, no voy a hacer una presentación de mi currículum, lo que sí les puedo decir es que soy, mi profesión es, mi doctorado fue en fisiología y genética de microorganismos, y uno se preguntará pues por qué estoy haciendo la introducción de métodos microscópicos y nanotecnología. La verdad es que de verdad que los primeros que, además de los físicos y los químicos, sin duda alguna son los microbiólogos y particularmente los virólogos los que se han montado en el mundo de la nanotecnología desde hace mucho tiempo. Pero de eso hablaremos brevemente para darle introducción entonces a los temas de nuestros profesionales. La nanotecnología puede definirse como el estudio, diseño, creación y síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala y la explotación de este fenómeno y las propiedades de la materia a esos niveles.
Entonces, rápidamente sabemos que un nano es un prefijo griego que indica una medida, 10 a la menos 9. Es decir, estamos hablando de algo que es estrictamente un abstracto, medida, y no un objeto. Sin embargo, vamos a ver que los objetos se mueven alrededor de unas escalas extraordinarias de tamaño y de fenómenos. Me gusta esta proposición de Galo Solivilia. Dice que la nanotecnología es un campo tan interesante como desconocido, hasta para los propios especialistas. Y la gente todavía no se pone de acuerdo en qué es. Sabemos que al menos es un cruce entre química, física, biología, matemática, informática, electrónica, entre otras cosas. Por lo cual es muy difícil establecer una frontera, una definición clara. Así que no voy a dar una definición, dijo Galo en su momento, y dice, empiezo diciendo que trabajamos con cosas extremadamente pequeñas. Entonces, este es un poco el mundo, como ustedes ven, el mundo de la nanoescala, tanto a nivel natural como a nivel de las construcciones hechas por el hombre. Vamos de una cabeza de un alfiler a los nanotubos de la buquibol de carbono, por ejemplo, a estructuras de diseño como esta DNA vinculado con un nanochip. Y en el mundo natural vamos desde una hormiga que se mueve alrededor de 5 milímetros aproximadamente a estructuras como la ATP sintetasa alrededor de aproximadamente 10 nanómetros de diámetro. Seguimos. Entonces, yo doy una introducción rapidito para los virus. Los virus son sistemas biológicos, se mueven como sistemas biológicos. Y lo interesante es que justamente ellos, como dice aquí, los virus utilizan justamente el medio del nanómetro como la unidad sobre la cual nosotros podemos trabajar con ellos. Es decir, que la única manera de acceder a los virus es a través de escalas de dimensiones nanométricas. Entonces, fíjense que gracias al advenimiento, y por eso tenemos estos dos buenos profesionales a hablar hoy, fíjense que el advenimiento del microscopio electrónico fue lo que permitió que pudiéramos ver virus alrededor de ese ambiente nanométrico, por decirlo de alguna manera. Entonces, microscopía electrónica y conocimiento nanométrico, pues ya los virus estaban en esas puertas de entrada que significa el mundo nanométrico. Está el virus de la rabia, fíjense, de 170 70 nanómetros, el bacteriófago T4 a 225 nanómetros, el poliovirus a 30 nanómetros y el parvovirus a 20 nanómetros. Es decir, que incluso el más grande que tenemos, un mimivirus, está alrededor de 750 nanómetros de diámetro. Es decir, estamos hablando de que en el mundo viviente la nanotecnología, entre comillas, pues ya la venían trabajando los virus desde hacía muchos millones de años. Ahí los nanodevices construidos por el hombre, que están moviendo alrededor de 10 nanómetros o menos, ¿no? Entonces, aquí el fundamento, fíjense que el fundamento viene dado porque el área superficial de una partícula se incrementa en forma exponencial, ¿no? En función del tamaño. Entonces, eso da unas ventajas extraordinarias porque incrementa la reactividad química, incrementa la energía libre de la superficie y su tendencia a combinarse, y la elevada superficie relativa pues impone la producción de nuevos materiales, como el caso de los nanotubos de carbono, que son fibras muy fuertes, muy sólidas, con las cuales hay una serie de experimentaciones interesantes en los últimos años. Hay un poco un esquema tridimensional de un nanotubo y, bueno, la cantidad de alternativas, energías de hidrógeno, pilas, administración de medicamentos y caracterización de medicamentos, especialmente, dicen, para combatir el cáncer y otras patologías, computación cuántica, semiconductores, nuevos chips, industria militar obviamente está invirtiendo millones de dólares en el conocimiento nanotecnológico, aplicaciones industriales en tejido, deporte, materiales, automóviles, evidencia de la utilización de estos elementos para la lucha contra la contaminación microambiental, prestaciones aeroespaciales, sin duda, justamente la industria aeroespacial lo explota a maravillas, y la fabricación molecular de nuevas estructuras. Y aquí pues nuestro invitado de hoy también, que es el microscopio electrónico y su amplísimas ventajas para caracterizar el nanomundo. Allí tienen, por ejemplo, los virus, esto es el virus de la típula, que es su caracterización muy temprana, una vez que se inventó el microscopio electrónico, y aquí una hermosísima imagen de los rotavirus y sus cápsides, doble y triple cápsides que los cubren a través de criomicroscopía y criofractura, que son técnicas extraordinarias en microscopía electrónica que nos permiten hacer luego vamos a pasar un momentico, estas caracterizaciones, aquí no la puse, bueno, disculpen, tenía una imagen bonita ahí, pero no importa, pero seguimos. Entonces, esto nos permitió caracterizar a los virus muy tempranamente. Fíjense los nanomateriales de distintas dimensiones. Aquí tenemos, por ejemplo, óxido de silicio de 100 nanómetros, nanocables de plata, películas delgadas de capa alternada de 5 milímetros. Y fíjense que allí el apoyo y la colaboración entre el microscopía electrónica y
tecnología y nanotecnología, pues se da de manera muy eficiente. Entonces, aquí está la imagen que le estaba diciendo de rotavirus. Gracias a esas imágenes de criomicroscopía, nosotros podemos tener imágenes incluso coloridas hoy, gracias a la computación y la informática, de la estructura real de una partícula viral. Entonces, hoy le estamos dando entonces introducción a este hermosísimo, sin duda, tema que son métodos criomicroscópicos y nanotecnológicos en el análisis de fármacos, más que en su producción. Ya ustedes van a ver las exposiciones de la doctora Gemma González y de Freddy Sánchez para ampliarnos este mundo de la nanotecnología y la criomicroscopía, trabajando en conjunto para resolver problemas de salud. Bien. Ahora vamos a darle el pase a Freddy Sánchez. Voy a dejar de compartir pantalla. Para darle pase, Freddy, ya es tuya la pantalla. Me dice cuando estés listo. Vamos a esperar un momento, estamos estableciendo el contacto con Freddy. Ok. Freddy, estamos contigo. No, no tengo audio. No tengo audio. Tienes que activar el audio, Freddy, en tu computador. Ajá. Ya está activando. No está activando. ¿Sí? Acuérdense los participantes que tienen 30 minutos, 35 minutos de exposición. Le da el botón compartir pantalla, selecciona nuevamente lo que quiere desarrollar compartir y le dice el botón compartir en la parte inferior. Perfecto, Fred. Estimado Freddy, recuerda que tiene que activar su audio. Está ahí intermitente, ahora sí. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Fuerte y claro, Freddy.
Ahora sí me estás escuchando. Por supuesto, Foticido, buenos días. Sí, sí, te estamos escuchando, Freddy. Ya, ok. Bueno, buenos días a todos. Me siento realmente muy complacido pues, de estar aquí compartiendo con todos ustedes este tipo de informaciones que pienso que pudieran ser de utilidad para muchas personas de distintas áreas de investigación, ya que en estos momentos a nivel mundial pues estamos pasando por una de las epidemias más fuertes que nos ha ocurrido en el siglo XXI y aún a estas alturas ya 9 meses, 10 meses después del primer diagnóstico que se hizo de la pandemia, aún no tenemos unos fármacos realmente que sean confiables para el tratamiento de todos los casos, ya que es muy variable el diagnóstico. E igual que la vacuna, pues todavía no tenemos vacunas que sean aprobadas ya por la OMS para ser utilizadas, por lo tanto, yo pienso que sería una oportunidad para dedicarle unos minutos a esta disertación respecto a la aplicación de una de las técnicas más importantes actualmente en el estudio de la parte estructural de proteínas, que es la criomicroscopía electrónica. Un momento. Okay. Bueno, disculpen los detalles técnicos. En la imagen que les estoy presentando están los principales, o sea, los protagonistas que están produciendo todo este tipo de malestar en la población a nivel mundial. Estos son los coronavirus. Los coronavirus es la familia realmente completa de todos los coronavirus, que hay un grupo importante, pero los diferencian del resto de las otras familias de los virus en en la apariencia que tienen alrededor de ellos, que es como una corona. Y esta corona es la parte más importante de este tipo de virus porque allí reside la posibilidad de que él pueda infectar una célula y el éxito de la infección se va a estar correlacionado directamente con la capacidad de dispersión y de contagio a nivel mundial. Mientras sea más fácil el contagio con, con los individuos, eso implica de que tiene mayor posibilidad para reproducirse. Y si esa mayor capacidad para multiplicarse se correlaciona con la posibilidad de que pueda eliminar o no el individuo que le va a servir como vector y como medio para reproducirse, entonces estaríamos en una situación evolutivamente no beneficiosa para el organismo, si esto lo podríamos llamar un organismo, aunque ya sabemos que no son organismos ni tampoco son entidades biológicas, digamos, vivas, pues. Son proteínas con ácido nucleico que adoptan ciertas condiciones. Pero lo que yo les quería decir es que si las partículas de virus tienen la posibilidad de poder convivir con, su, con, con el individuo o con la célula que están utilizando sin dañar al emisor, implica entonces de que tiene mayor posibilidad para reproducirse y eso le da una gran ventaja. No como otro tipo de virus que es al revés, que elimina al vector o elimina la célula que lo está beneficiándose para su multiplicación y al eliminarlo, entonces está justamente como destruyendo la casa de donde saliste. O sea, es como si tú salieras de la casa y la destruyes, y cada vez que entras en una casa distinta la vas destruyendo, implica de que entonces, bueno, tu tasa de mortalidad va a ser muy alta y podría tener una tasa de dispersión muy alta, pero si tu tasa de mortalidad es muy alta, tiene entonces unas situaciones que son dañinas para la sociedad. En este caso, este tipo de virus tiene un alto contagio, tiene una alta multiplicación, una alta dispersión y una baja tasa de mortalidad. Lo que implica que desde el punto de vista evolutivo se está beneficiando porque está teniendo mayor capacidad para dispersar su genoma, su material genético. Este tipo de imágenes
que acabamos de ver tiene la posibilidad de, para poderlo observar, son con métodos de microscopía electrónica que se iniciaron incluso desde los años 50, cuando se inició la microscopía electrónica. Este método se llama tinción negativa, porque lo que estamos haciendo es colocándole una sustancia densa a los electrones, en este caso sales de uranio, o también podría ser plomo, una sustancia densa a las de electrones, de tal manera que las partículas de virus que fueron capturadas en una rejilla de microscopía electrónica, estas partículas de virus entonces se posan sobre la rejilla y al ser atravesadas por el haz de electrones en un microscopio electrónico de transmisión, se va a ver el fondo oscuro, un fondo oscuro electrón denso, que es la acumulación de las sales de uranio y las partículas que se ven entonces en color claro, o sea, transparente a las electrones. Esta técnica es muy importante porque además que nos permite determinar cuáles son las partículas de virus que están presentes, sus características y desde el punto de vista de diagnóstico primario es muy útil y se ha utilizado durante muchísimo tiempo porque en una pequeña cantidad de, de muestra podemos determinar cuántos virus existen, qué tipo de virus hay, si está combinado con bacterias, con hongos, con otros tipos de virus, y de hecho es la que se utiliza previamente a todo el desarrollo del control de las pandemias. Fue el caso, por ejemplo, que ocurrió en China recientemente, en enero y diciembre, donde se detectó el primer paciente contaminado con el virus y por tinción negativa se pudo determinar primero de que era un coronavirus y luego entonces, por métodos de biología molecular, determinar cuál era la cepa que estaba infectando realmente. Es importante colocar las muestras biológicas en el microscopio electrónico, muestras que ya estén previamente preparadas para poder soportar ciertas condiciones en los equipos. La única manera de ver partículas de virus, la única manera sería con microscopio electrónico porque estamos trabajando con un cañón de electrones, con haz de electrones que tienen una longitud de onda muy corta. Estamos trabajando realmente, bueno, con un cañón de electrones que puede estar entre 80 y 100 kilovoltios y eso produce un tipo de longitud de onda que va a hacer que cuando incida sobre la muestra tenga zonas que sean densas a los electrones y zonas que sean transparentes a los electrones. Y de esta manera entonces poder determinar o tener ya un aproximado, un esquema aproximado de cómo es la partícula de virus que uno está observando. En este caso, para este estudio, pues se tiene entonces que la cápside, que es la parte interna del virus donde se encuentra el material genético, se encuentra bordeado por una envoltura para el caso de los coronavirus y unas espículas que son justamente de las que estamos viendo en la imagen de tinción negativa. Estas espículas, como les decía, van a ser sumamente importantes para poder desarrollar, para que el virus pueda desarrollarse y tener su capacidad para replicarse y multiplicarse y dispersarse, ¿no? Que tenga todo su ciclo biológico completo. Entonces, cuando el organismo vivo, una célula, está expuesta a un virus en particular, no implica de que cualquier célula va a estar infectada por el tipo de virus que se está observando, que está presente en ese momento. O sea, se puede tener cualquier célula, digamos que se tiene células de cualquiera, células de la piel. Al tener células de la piel y estoy exponiendo las células de la piel a una partícula viral que no reconoce ese tipo de célula, implica entonces que no se va a contagiar. Se puede pegar al virus, pero no se contagia porque los virus en su capa externa, en su cápside, en su envoltura, tienen unas partículas proteicas que son exclusivamente para ese tipo celular. En el caso de los tejidos epiteliales, tipo mucosa nasal, pulmón, corazón e intestino, existen las células que son especiales, que tienen un receptor que identifica específicamente al coronavirus. De tal manera que cuando el coronavirus está en un medio presente y reconoce una célula que tenga este tipo de receptor, el coronavirus entonces lo va a identificar por un mecanismo que vamos a ver ahora, logra entonces adherirse a la célula, logra romper la membrana, penetra la membrana y luego lleva el ciclo interno donde el ARN que está compuesto es
trasladado, traducido con enzimas específicas, luego se ocurre una proteólisis, ese ácido nucleico luego forman unas vesículas en doble membrana, se forma un ARN positivo que es el que va a llevar el virus, este pasa de nuevo a envolverse en una partícula que va a ser el futuro, la futura partícula viral, una vez que se ensamble. Y al ensamblarse, bueno, atraviesa, llega de nuevo a la membrana y se da al exterior por exocitosis. Este es el ciclo completo de un coronavirus que es específicamente para ese tipo de problemas, ¿no? El asunto de la microscopía electrónica es que la microscopía convencional, existen dos tipos de microscopía. Una que se llama microscopía convencional, que es la que se ha utilizado generalmente, que emplea métodos físicos. O sea, con una fijación química mediante reactivos químicos, las células se someten a este tratamiento y eso implica de que la velocidad de fijación de la muestra va a depender del tipo de fijador que se emplee. Por ejemplo, el glutaldehído penetra tejidos, dependiendo del tipo de tejido, pero en promedio, en 10 minutos penetra 2 milímetros, por ejemplo. Y eso quiere decir que cualquier proceso biológico que está ocurriendo a nivel celular tiene que tener entonces un rango de resolución temporal mucho mayor para que pueda ser, digamos, fijado en ese tiempo determinado. Por lo tanto, entonces, a medida que va penetrando el fijador, que se van estabilizando las proteínas de la célula, de la célula, de la estructura celular, que hace de las membranas y también en la parte intracelular, como son las enzimas que luego van a salir del exterior, tiene una velocidad baja de penetración. Además, es una técnica que es deshidratante porque lo que hay es que sustituir todo lo que es la parte acuosa de la célula o del tejido, sustituirla entonces por unas resinas que son hidrofóbicas, de tal manera que pueda, al sustituir el agua con las resinas hidrofóbicas, al final se va a tener un bloque del tejido que luego va a ser tratado con contrastantes de electrón denso para poder ver el microscopio electrónico. Esa técnica tiene una baja resolución espacial y temporal porque depende del tipo de fijador y al depender también del tipo de fijador se van a afectar todas las estructuras hasta cierto nivel. Entonces, bueno, además de esa técnica existen muchas otras que se están utilizando para estudiar en este caso lo que es la estructura de las proteínas. Entonces se tiene la criomicroscopía electrónica de partículas aisladas. Entonces en este caso se permite y esta técnica permite estudiar estructuras de proteínas, estructuras de virus y todo el componente celular que existe alrededor de la construcción de las partículas de virus. Y existe entonces también la criotomografía electrónica. Se me mueve mucho este apuntador. La criotomografía electrónica, que también tiene que ver con la parte de congelamiento, pero es como la tomografía que emplean en medicina, o sea, se puede ver las estructuras en todos los ángulos. Y se existe también los rayos X y la cristalografía de rayos X, que se utiliza más que todo para el estudio de estructuras de proteínas. Pues fíjense que la técnica que para la parte biológica sería más importante es la técnica del estudio de las partículas aisladas con criomicroscopía electrónica, porque se utiliza, bueno, tiene una resolución muy alta, o sea, es muy efectiva y además para la parte biológica es muy útil porque se tienen tejidos en estado congelado o hidratado. O sea, se tiene el tejido congelado o las partículas congeladas al igual que las partículas lipídicas, y eso implica de que no va a tener el contrastante artificial que va a ocupar espacios alrededor de la partícula que lo va a afectar. Este es el caso, por ejemplo, se tienen partículas de virus, el fondo es electrón denso, es oscuro, y las partículas de virus están en esta parte, bueno, en este caso estamos trabajando con nanopartículas, ¿no? Lipídicas. Entonces están en la parte del fondo y las partículas claras que están alrededor porque es hidrofóbica. ¿Sí? Con este tipo de técnicas, fíjense, se puede lograr hacer una reconstrucción tridimensional para poder obtener información topográfica de lo que es en este caso una nanopartícula, en este caso una nanopartícula de oro que está envuelta pues en una matriz lipídica con moléculas lipídicas. Se utiliza para la parte de nanotecnología. Y se construye teniendo múltiples imágenes de múltiples partículas que se van luego a reconstruir con un software especial, y son imágenes tomadas con microscopía electrónica de transmisión.
La tomografía electrónica, yo voy a poner el caso del rotavirus, porque también con la microscopía electrónica, con la tomografía electrónica, con el microscopio electrónico se puede también ver con detalle una estructura de virus que bajo otras condiciones no sería posible observarlo. Entonces fíjense que en este caso se ven unas estructuras externas que son con unas pequeñas mallas, que son las proteínas que constituyen lo que es la cápside del virus. Y esa cápside del virus es fundamental porque son las proteínas que están organizadas de manera simétrica, tanto desde el punto de vista icosaédrico, y esa organización implica de que todas las partículas que está formando cada uno de los virus, esas partículas son iguales para cada uno de los virus. O sea, cada imagen de un virus tiene que ser o es muy parecido a la imagen de otro virus y así sucesivamente. Y esa es una condición que se requiere para poder hacer criomicroscopía electrónica. Todas las partículas que se tienen que ser igual, porque lo que se hace al final es escoger cada una de las partículas de virus y hacer una reconstrucción. Pero topográficamente podemos girar como si giráramos 45 grados o 60 grados el portamuestra, y con electrones podemos determinar el grado de inclinación y se pueden ver todas las estructuras que están integrando las partículas de virus. Por lo tanto, entonces existen las dos técnicas, que no es que una sea mejor que la otra, dependiendo del tipo de muestra que se tenga y dependiendo del tipo de condiciones y equipos que se tenga disponible. Entonces, claro, la primera técnica que se empleó durante el desarrollo de la microscopía electrónica, la primera técnica fue la técnica clásica de microscopía electrónica, porque se emplean métodos químicos, pues, como una transferencia de lo que son los métodos histológicos. Un método seco, un tiempo de fijación de 2 a 10 minutos, mientras que la microscopía electrónica es un método hidratado, una fijación muy rápida a nivel de milisegundos, lo que significa de que las muestras biológicas, las células, son estructuras integradas por una cantidad de proteínas y organelos que constantemente están en movimiento, como todo está en movimiento a nivel de la naturaleza. Pues. Entonces hay movimientos que son de 1 segundo y movimientos que son de 5 milisegundos. Si se tiene una estructura que se va a fijar o se va a paralizar en 10 minutos, obviamente que ese desplazamiento no va a poder ser observado. Mientras que si se fija en tiempo de milisegundos, si se tienen múltiples imágenes de múltiples partículas fijadas de distintos tiempos de milisegundos, ya se puede tener entonces una idea, una relación, una resolución en cuanto al tiempo, que es importante. Y además es una información importante también desde el punto de vista de la resolución espacial, porque nos va a permitir entonces determinar, digamos, si vemos acá estos dos puntos, nos va a permitir determinar la distancia de separación entre esos dos puntos, que son clave e importantes para lo que es la estructura la estructura molecular de las proteínas, casi al nivel atómico. El problema de la criomicroscopía es que es muy complicado tener un laboratorio de criomicroscopía electrónica. Necesitas una gran cantidad de equipos, un espacio seguro para tener un criomicroscopio electrónico, y son técnicas costosas, utilizan líquidos criogénicos, etcétera, ¿no? Pero eso ya sería cuestión de conversarlo con más detalle luego. Entonces, el método de criomicroscopía electrónica implica de que una vez que se tenga las partículas biológicas aisladas, en el caso, por ejemplo, si nos estamos refiriendo a virus, se extraen las partículas de virus, me están diciendo que no se oye bien. Entonces, bueno, cualquier cosa me pueden corregir. No, ya se oye. Bien, ok. Ahora creo que se escucha mejor. Bueno, entonces se tiene una suspensión donde están las partículas de virus que previamente han sido aisladas, en este caso de algún paciente que tiene el síntoma de la COVID-19. Esas partículas de virus están en suspensión en una solución fisiológica. Se toman una gota de 25 microlitros que se coloca en una rejilla. Esa gota de 25 microlitros se observa en el microscopio electrónico de transmisión y vemos la imagen que les mostré hace rato del coronavirus. Eso permite entonces, bien sea diseñar los métodos para luego, métodos bioquímicos o métodos de biología molecular, para luego determinar cuál es la cepa que se está estudiando. Y una vez que se conozca, ya se pueden hacer entonces estudios a nivel de estructura molecular y proteica de la constitución de la partícula de virus, para determinar de esa manera cuál es su biología, de qué manera se comporta.
Es como que el dicho que dice, bueno, para poder desenrollar un nudo hay que saber cómo se hizo. Pues. Entonces, cómo se hizo el nudo, hay que ver cómo las células producen los virus, cómo el virus se comporta, cómo infecta una célula, cuáles son los procesos que se infectan, cuáles proteínas intervienen, para de esa manera entonces poder tener o poder desarrollar fármacos y poder desarrollar vacunas. Es fundamental conocer la estructura y la biología del virus. Entonces, fíjense que en este caso tenemos un modelo de microscopio electrónico, pero fíjense que las paredes están cubiertas con un material especial porque tiene que estar un cuarto en una condición óptima de humedad relativa, aproximadamente 20-30%, quizás hasta menos, dependiendo del sitio en que esté ubicado. Necesita una estabilización de campos magnéticos que no vaya a producir algún tipo de efecto sobre la muestra. Pero este tipo de microscopio, de criomicroscopio electrónico, es como los microscopios electrónicos convencionales, de los que les mostré en la diapositiva anterior, con ciertas características. O sea, se trabaja a un voltaje mucho mayor, a 300.000 voltios, o sea, a 3 kilovoltios. Se logra una resolución menor, que por ejemplo se puede llegar hasta 2,7 angstrom, por lo tanto se pueden estudiar estructuras hasta cercano a nivel atómico. Una de las condiciones del criomicroscopio también desde el punto de vista técnico es la facilidad para poder intercambiar rejillas. O sea, hasta hace poco tiempo para acá, en los laboratorios que se hacía criomicroscopía electrónica, las rejillas que tienen las muestras estaban congeladas y había que sacarlas de un termo congelada y meterla en el microscopio electrónico. Y en este paso de sacarla del termo y colocarlo en el microscopio electrónico, dependiendo de la humedad del ambiente, se le creaba escarchas alrededor del portamuestra, que eso luego afectaba la imagen o se descongelaba rápidamente. Hoy en día existen robots que están integrados, son ya tipos de estuches donde se meten muchísimas muestras, muchísimas rejillas, se colocan dentro del microscopio electrónico y automáticamente se van seleccionando. Aquí me pierdo con el bajo ahí. Y se van seleccionando y entonces cada vez que se ve una rejilla y uno la evalúa, esa rejilla no sirve porque tiene la estructura dañada y se pasa a la otra, dentro del mismo equipo, sin sacar las rejillas, se sustituye y así sucesivamente. Ese es un gran avance porque de lo contrario habría entonces que sacar el portamuestra, descontaminar el portamuestra, descontaminar el microscopio, calibrar el microscopio y eso lleva aproximadamente como una semana para que luego el espacio en que está el microscopio electrónico vuelva a ser el espacio ideal. Por eso es que los equipos de microscopía electrónica son tan costosos y inclusive los criomicroscopios electrónicos no los tiene cualquiera. Primero tiene que justificar cómo tener uno de estos tipos de equipos para luego entonces poder realizar el tipo de trabajo. Además tienen un detector de electrones, de tal manera que el haz de electrones no incide directamente sobre la muestra, sino que, bueno, incide, pero en ángulos determinados a nivel emitidos por un cañón de electrones de emisión de campo, incide sobre la muestra en dosis menor y luego el detector de electrones captura ese haz de electrones y en vez de pasar a una placa fotográfica o en vez de pasar a una cámara CCD, pasa directamente a formar imagen y hasta que puede llegar a tener resolución de 40 frames por segundo. Entonces, claro, al tener 40 frames por segundo es como hacer una película, se toman muchísimas imágenes de como una película y al final hacer una reconstrucción tridimensional. Este es el paso completo, o sea, se tiene la muestra en la rejilla, se congela y se ve al microscopio electrónico y al final entonces las imágenes en 2 dimensiones se reconstruyen y se consiguen entonces mapas tridimensionales o modelos tridimensionales de la estructura proteica donde nos vamos a poder determinar cuáles son los elementos que están presentes, elementos proteicos. Esto fue una ruptura, como llaman una revolución en la microscopía electrónica, porque hasta hace poco los microscopios electrónicos solamente eran para estudiar morfología. ¿Qué tipo de muestra es? Como lo usamos hace rato en la tinción negativa. Posteriormente entonces pasó a otra etapa, que era la analítica, y era determinar en las muestras cuáles eran los metales que estaban presentes. Y ahora pasa entonces a la otra etapa, que es la estructural, que es determinar cuáles son las estructuras presentes, las estructuras moleculares presentes a nivel de resolución atómica para poder entonces tomar ciertas medidas. Por eso es que es tan importante para la construcción de fármacos y la construcción y la fabricación de vacunas, tener información a ese nivel de lo que existe en la biología del virus.
Entonces, bueno, de nuevo, es la proteína que está congelada, se emplea las electrones, eso se captura muchas imágenes y con esas múltiples imágenes se logra una reconstrucción tridimensional y esta es una imagen ejemplo, o sea, eh, una estructura de la beta-galactosidasa antes del 2013 y al presente, cómo ha variado la resolución. Entonces se tiene la suspensión congelada, fíjese que esta es con tinción negativa, el fondo oscuro. La tinción negativa se usa incluso actualmente con la criomicroscopía porque con tinción negativa se tiene una primera imagen de cómo está la muestra que se va a analizar y luego hacer entonces, pasa a ser entonces, si está bien, se hace la criomicroscopía electrónica y se puede ver entonces las muestras y sacar múltiples imágenes de las muestras. En este caso, las imágenes de criomicroscopía electrónica generalmente no tienen contraste. Estos son métodos de contraste que también tienen los microscopios, que se pueden contrastar las muestras artificialmente, así como existe microscopía de luz, que es contraste de fase. Entonces, de esa manera, sin agregarle contrastante, se puede lograr una buena resolución. Y al final, entonces, se tienen las imágenes, múltiples imágenes de las partículas de virus, con la que se puede hacer una reconstrucción tridimensional y se puede detallar las estructuras a nivel de todo el virus. De esa manera, en los años 80 se hizo una reconstrucción tridimensional de una gran cantidad de virus, por ejemplo, del virus del herpes, del virus del papiloma, y así sucesivamente hasta lograr una gran cantidad de información, y eso que no se tenía la tecnología que se tiene actualmente en la criomicroscopía electrónica. Entonces, de estas imágenes se obtiene una imagen tridimensional y aquí eso permite entonces construir lo que es la topografía del virus. Entonces, se hace en este esquema, en esta figura, podemos ver de que el coronavirus entonces tiene presente el ácido nucleico que está, el genoma que está en la parte interior, la cápside, que es una gran cantidad de proteínas que están envueltas en la membrana, y las espículas, que son las que van a ser las responsables justamente de reconocer a la célula que van a infectar. Esta es una imagen también de criomicroscopía electrónica, donde se ven los briones. En AMB se ven los metriones. Esta es la envolvente de la nucleocápside, o sea, fíjense que aquí está la membrana interna y la parte externa, que es la envoltura, ya que son virus envueltos, y se ven estas pequeñas espículas ya con mucho más claridad, no como se veía con tinción negativa, y esto entonces permite determinar cuáles son las espículas que están presentes, de qué tamaño son y cómo se comportan en distintas condiciones. Esto es con mucho más detalle, ya es la misma información que vimos anteriormente, pero con tomografía electrónica. Se inclinan y en cada inclinación se puede detectar, ver las espículas, un momentico, okay, las espículas que están presentes, se ven que unas son más largas que otras, pero bueno, están así, ¿no? Y el distinto tamaño también se correlaciona con el tiempo que tiene el virus, con la edad del virus. Aquí con más detalle se ve las espículas que están presentes en esa estructura. Esas espículas, así que la hicieron ya por criomicroscopía electrónica para los casos anteriores y se ven que están construidas por gran cantidad de proteínas, donde están en el envolvente. Esta es la zona donde se adhiere a la membrana viral y esta es la parte del coronavirus de las espículas. Esta es la distribución de los aminoácidos y las proteínas que están presentes, donde hay zonas, por ejemplo, la zona S1, S2, donde se rompe una vez que la proteína identifica la partícula viral. No la partícula, la proteína de la partícula viral identifica la célula blanca, que en este caso es la enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente solamente en el tipo de tejido que estamos viendo. Estoy como preocupado porque creo que es mucho tiempo que me estoy llevando. Bueno, también con criomicroscopía electrónica podíamos ver entonces la manera como se comporta la partícula viral y entonces se ha encontrado que tiene movimiento. Y ese movimiento tiene que ver con la capacidad para identificar el receptor, penetrar la célula y entonces, bueno, lograr su replicación a nivel celular. Fíjense que es esta misma membrana que está acá, donde en 90 grados veríamos la parte de arriba, entonces se ve la distribución. Bueno. Está bien. Se ve la distribución.
Y esa distribución implica de que cuando se analiza también con microscopía electrónica y se reconstruyen los mapas moleculares, se ve la distribución de las enzimas, de las proteínas que están involucradas en ese movimiento. Entonces, el dominio de la parte citosólica de la célula, el dominio extracelular de la célula que infecta, y es la membrana de la espícula que reconoció el receptor en esa zona, para el caso del SARS-CoV-2. Y esta es la enzima que está presente en la estructura de la célula blanco, cómo se conectan, y aquí una zona con mucho más contacto se puede ver justamente la región en que interactúa esta proteína, siendo principalmente de las dos proteínas que hay, como les decía anteriormente, la S1 y la S2 la que conforma también ese tipo de unión. Con esa información se construyó recientemente una nueva estructura de lo que es el SARS-CoV-2, con muestras de pacientes de 60 años que es se les aisló con hisopo, y se ve la estructura realmente del SARS-CoV-2, que es la primera, porque casi siempre todas las imágenes que se han tenido del SARS-CoV-2 son tomadas de otros casos de unos coronavirus. Entonces, en este caso sí es realmente la estructura del SARS-CoV-2. Se me perdió el señalador, aquí está. Entonces se ven cómo están organizadas las espículas, y se ve la zona en que tienen en contacto, y estas espículas, entonces se hace la reconstrucción tridimensional, y se ve entonces la disponibilidad de las espículas. Entonces se pudo determinar con este tipo de resultados de que hay dos tipos, las espículas se transforman. Entonces tuvo una espícula que es como una forma de copa, que es la que se adhiere, y luego una vez que se adhiere a la placa, la proteína, el receptor de la proteína, que es blanco, se transforma como en una imagen tubular. Y ese es un movimiento que ocurre constantemente, como la primera imagen que yo les mostré, y de esa manera entonces se llega a la conformación. Entonces al final se tienen múltiples imágenes de esta con distintas espículas, y se construye un modelo. Se construye un modelo con estos picos de las espículas. Entonces se ve claramente, bueno, que no todas son iguales, una que son pequeñas, una que son grandes, una que se distribuyen, y cómo la proteína envolvente se encuentra dentro de la espícula en una proporción tanto de prefusión como pofusión. Entonces se encuentra en la prefusión las estructuras que están distribuidas antes de identificar al receptor, y luego en la pofusión cómo se transforma, pues. Existen muchos anticuerpos que se están utilizando justamente para lograr en ese plano, en esta zona justamente del reconocimiento, interferir a que esta proteína del reconocimiento y el transporte de la parte interna de la célula sean alteradas o inactivadas para poder tener algún tipo de información. Entonces se encuentran con anticuerpos, han producido anticuerpos neutralizantes, donde, bueno, el cuerpo produce el anticuerpo que obtiene directamente, y esos entonces se utilizan como un anticuerpo para colocárselo a otros pacientes o a otras personas, entonces como una vacuna, pero el asunto es que entonces se debilita en muy poco tiempo, en 30 días. Existen otras terapias antivirales como cloroquina, existe una cantidad de medicinas que se han propuesto. Sin embargo, no todos los pacientes tienen la misma capacidad, la misma reacción frente al tipo de fármacos, y por lo tanto no hay un consenso realmente establecido de cuál es el fármaco más adecuado para cada uno. Existen varias propuestas en cuanto a la producción de vacunas, o sea, vacunas con recombinantes con virus de sarampión, con recombinantes con virus de la gripe, recombinantes con vector de adenovirus, el chimpancés, con nanopartículas, y recombinantes también proteínas con células de insectos, pues. Pero cada uno de estos todavía no se ha probado ninguna vacuna, no se tiene una vacuna que sea realmente confiable, está en proceso de prueba, muchas se han probado y no han funcionado. La producción de vacunas es un proceso lento, y cuando aquí la OMS decía que las primeras vacunas iban a estar para el 2021, y la gente se echaba a reír, bueno, no se sabe si muchas de las vacunas van para el 2021. La gran ventaja del grupo de China y de Rusia, sobre todo el grupo de China, es que ya ellos vienen de pasar por experiencia de trabajar con las familias anteriores del SARS-CoV, y ya tenían eso avanzado.
Entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que se puede hacer una reconstrucción? Se tiene la partícula de virus, la espícula de la partícula de virus, cómo se... Estimado Freddy, problemas de sonido. Verifica tu micrófono. ¿Aló? Problema de sonido. Listo, ¿Aló? listo. Puede continuar. ¿Aló? ¿Será de los audífonos esto? ¿Aló? ¿Aló? Puede continuar, Freddy. Ya está listo. Ya se escucha. Listo. Ya voy a terminar. Ya queda solamente 2 minutos, digamos. Fíjense, entonces, bueno, en este artículo que acaba de salir, si se fijan la fecha, es de ayer. Entonces, es un grupo de investigadores de China donde reactivan todo el estudio de la estructura de los virus y utilizan una, un inactivador de los virus para ver cuál es el efecto que tiene a nivel de las proteínas. Y le voy a leer las conclusiones, es muy corto, pero es que está escrito de manera tal que es bastante convincente toda la información que se tiene. Donde ellos dicen que el uso de patógenos químicos inactivados es una de las estrategias de vacunas más comunes. Utilizan patógenos químicamente inactivados para producir vacunas. Dice que esa es una de las más comunes. Tienen un buen historial de generación de inmunidad duradera para muchas enfermedades virales diferentes, como la gripe, la poliomielitis y la fiebre amarilla. No obstante, esta estrategia no es universalmente adecuada para todos los virus e incluso puede tener consecuencias desastrosas si se carece de una comprensión molecular y estructural del antígeno. Un ejemplo desafortunado es el ensayo de la vacuna contra el virus de respiratorio sincicial inactivado con la formalina de la década de 1960, que condujo a un aumento de los síntomas de la enfermedad en niños vacunados después de la exposición natural a las vacunas. 2 casos fatales. El mecanismo molecular de este efecto negativo de la vacuna contra el virus respiratorio no se comprendió completamente hasta que se determinaron las estructuras de inactivación del virus gracias a la criomicroscopía electrónica. Inactivación con la formalina. El pico o la espiga de este virus está formado por proteína F, una proteína de fusión que es similar a la de los coronavirus y puede adoptar un estado de prefusión o perfusión, al igual que los coronavirus, ¿sí? Tal que los estudios estructurales revelaron que un factor que contribuyó al fracaso de la vacuna fue que el estado de prefusión del pico del virus estaba ausente y el estado de perfusión estaba representado principalmente en la fórmula. La beta-propiolactona, que es el agente activante químico que se utiliza con éxito en la rabia y otras vacunas, aquí hemos demostrado que los virus SARS tratados con beta-propiolactona exhiben la mayoría de sus picos en una conformación post-fusión, o sea, alargada. Es posible que la beta-propiolactona pueda inducir este cambio de conformación, pero no podemos descartar el efecto de los procedimientos de purificación y concentración. O sea, que eso puede ser producto de artefactos. La mayoría de los candidatos de la vacuna dependen de la proteína S, que es la proteína de la espiga, como un antígeno. O sea, todas son dirigidas hacia la proteína S para inactivar el virus, ya que esta es la proteína expuesta en la superficie del virus a los candidatos de vacuna. 4 de ellos los virus inactivados. Se utilizó la propiolactona en 3 candidatos como reactivo de inactivación. Uno de los candidatos de la vacuna, Picovac, se purificó e inactivó de la misma manera que este estudio y como era de esperar, también mostró pico de sustancia de fusión, aunque se confirmó incorrectamente un estado de prefusión. O sea que, como les decía, para poder desenrollar un nudo hay que saber cómo se enrolló, cómo se hizo. Si me pasé el tiempo me disculpan, pero era importante decirlo, aunque corrí un poquito. No sé, te doy la palabra, Carlos. Gracias, gracias Freddy por tu extraordinario aporte. Sin duda clarificaste varios aspectos de esa hermandad entre microscopía electrónica clásica, criomicroscopía electrónica y para dilucidar problemáticas de arquitectura viral e incluso interacción con medicamentos. Excelente, Freddy, gracias por tu aporte. No veo preguntas por ahora. Te llevaste bien el tiempo, te felicito. Y vamos a dar el pase a la doctora
Gema González de una vez para continuar la charla y si hay preguntas en el camino, la vamos dilucidando. No te vayas, Freddy, porque probablemente va a haber preguntas después. Doctora Gema, por favor. Estamos esperando por la doctora Gema. Denos unos segundos. Doctora Gema no tiene el micrófono activo. Sí, no lo tiene, ¿cierto? Me tienen desactivado. Ah, ok, perfecto. Es que no me habían dado autorización para desactivarme y para compartir. Buenas tardes, gracias. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve ahí? ¿Sí se ve mi pantalla? Totalmente, doctora. ¿No? Sí, sí, totalmente. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la ONTIC por la invitación y también al doctor Fred Sánchez y también al doctor Aponte por la presentación que hizo inicialmente. Yo les voy a hablar de sistemas nanoporosos para liberación controlada. Bueno, el doctor Aponte ya hizo una introducción a lo que es nanotecnología muy buena, por lo cual no voy a avanzar no voy a extenderme en lo que es un nanomaterial, pero sí, digamos que la nanotecnología ha abierto como nuevas áreas de aplicación en en todos los campos, pero en biomedicina ha sido realmente importante por la cantidad de estructuras que podemos utilizar de nanomateriales en diferentes patologías. Esas son nanoestructuras, pueden ser nanoestructuras activas, el tamaño, la aglomeración de esas estructuras, el tamaño, la composición superficial. Si estamos usando fármacos, por supuesto, es sumamente importante en qué dosis estamos colocando el fármaco y la cantidad de nanomaterial que estamos colocando. Y bueno, un poco, como decíamos, como ya había dicho el doctor Aponte, las nanoestructuras biológicas tienen tamaños desde pocos nanómetros hasta alrededor de pocas micras. Y hay una cantidad de sistemas en que podemos diseñar, ¿verdad?, nanopartículas cercanas a ese tamaño de tal manera de lograr que haya una interacción con el tejido que queremos estudiar. Entonces, hay diferentes técnicas para el análisis de composición, estructura de los nanomateriales que vamos a usar. Es extremadamente importante. Hay diferentes técnicas para hacerlo, pero digamos que la microscopía electrónica es una de las técnicas más importantes porque nos permite determinar el tamaño, la distribución, la composición y en una escala nanométrica o subnanométrica y también si es necesario la cristalografía del sistema. Entonces yo les voy a hablar, nosotros estudiamos en esta presentación, les voy a hablar de sistemas nanoporosos que tienen estructuras jerárquicas organizadas y una de las técnicas principales que utilizamos para caracterizarlo es la microscopía electrónica. Entonces, ¿qué son estos sistemas nanoporosos? Son sistemas que tienen nanoporos distribuidos en diferente escala y con una estructura sumamente ordenada. Entonces tienen esas múltiples escalas, van desde los nanoporos, en este caso que llamamos de 1 a 10 nanómetros, mesoporos hasta 100 y hasta microporos y puede ser centímetros. Esto es con la distribución, la nomenclatura de la IUPAC
realmente llama a esta escala en microporos, pero ya eso fue en los años 50, y entonces está como un poco desactualizada, es en nano, y los mesoporos realmente también caen en la escala nano, porque la definición aceptada de nano es que son estructuras menores a 100 nanómetros. Pero, digamos, hacemos esta pequeña diferenciación en la diferente escala en ese rango. Entre estas estructuras nanoporosas encontramos sistemas como las zeolitas, los cuales son sistemas porosos con una escala hasta 10 nanómetros en todo, y ellos permiten entrar una molécula de determinado tamaño, solamente entra en la estructura dependiendo del tamaño del poro. Dentro del poro se produce cierta reactividad, y la molécula que sale como producto solamente sale si también el poro le permite. Las zeolitas son sistemas que tienen intercambiadores iónicos por excelencia, pero se usan también para liberación controlada de fármacos. Lo único que el tamaño es tan pequeño que si el tamaño del fármaco es un poco más grande que el tamaño del poro, entonces no entra en la cavidad y se adquiere el fármaco en la superficie externa. Los materiales mesoporosos, que son un poco más, el tamaño del poro es un poco más grande, entonces tienen un arreglo ordenado de poros, muchísima alta, un área superficial muy alta, y en la superficie del sistema tienen grupos bioactivos silanoles y siloxanos en todas las paredes del sistema. Ellos, la síntesis de estos materiales se utiliza con unos sistemas de unas moléculas de surfactante o agentes directores de la estructura que, dependiendo de la concentración, agua surfactante, la temperatura o el tipo de molécula, nos dan diferentes organizaciones, desde estructuras cúbicas o micelares, estructuras hexagonales o estructuras cúbicas giroidales o estructuras laminares. Es como diferentes arquitecturas. Nosotros vamos a estudiar dos diferentes arquitecturas en este trabajo, y la ventaja de estos materiales es que tienen un muy alta área superficial. ¿Por qué eso es importante? Porque dependiendo del área superficial tenemos la cantidad de fármaco que se puede adherir a las paredes. El diámetro de poros está entre 2 y 50 nanómetros, el volumen de poros también es sumamente alto. Tienen estos grupos bioactivos en la superficie de silanoles y siloxanos, y se puede, lo cual nos ayuda a funcionalizarlo o que diferentes moléculas orgánicas se acoplen a este sistema. Entonces, como decíamos, para liberación de fármacos, aunque tienen otras aplicaciones, tienen un altísimo potencial debido al tamaño y volumen de poros, y que son sistemas ordenados. Entonces, siempre podemos calcular cuál es el área superficial del sistema y qué cantidad de fármacos el sistema puede acoplar. Y entonces, para liberación controlada es sumamente importante, porque la ventaja de la liberación controlada es que puede ser administrada una sola vez, pero se va liberando controladamente por el periodo de tiempo deseado. Supónganse, nosotros tenemos una banda, que es la banda terapéutica de administración. Cuando aplicamos el fármaco una sola vez, esa banda se libera rápidamente y decae rápidamente. Cuando son dosis continuas, entonces continuamente en el tiempo tenemos que darle una dosis que esté dentro de la banda. Pero cuando es liberación controlada, se aplica la dosis una vez y esa dosis se mantiene en la banda de liberación terapéutica, en el nivel terapéutico, por el tiempo deseado. Y eso es justamente lo que buscamos. Bien, entonces nosotros, como dije, estudiamos dos sistemas mesoporosos con diferente arquitectura para la liberación de fármacos. Uno es el hexagonal, son como tubitos bien organizados en forma hexagonal, como vemos en el arreglo hexagonal, están conectados por otros tubitos con poros mucho más pequeños.
y este se llama, pertenece a la familia de los sistemas que se llaman SBA15. Si nosotros vemos con microscopía electrónica cómo es este sistema, fíjense, es la microscopía electrónica, la escala o la micromarca es 50 nanómetros. Cada uno de estos punticos blancos, por decirlo así, es el tubo, la sección transversal del tubo, y fíjense que están organizados en todo el material. Visto lateralmente de perfil, lucen así como si fuera un tubito con estructuras lamelares. Ese es el sistema SBA15, el sistema SBA16, que también es un sistema mesoporoso. Su arquitectura de poros es diferente, tiene como una caja que está en el orden de entre 3 y 5 nanómetros, y tiene unos poros más pequeños que interconectan con otras cajas. Es un arreglo cúbico de poros. La microscopía electrónica de este sistema, aquí vemos los poritos, esta escala es 10 nanómetros, como pueden ver, entonces estos poros son bastante pequeños, del orden de unos 3 nanómetros o así. Entonces, a este sistema, a estos dos sistemas, nosotros le incorporamos clindamicina. La clindamicina tiene una longitud de 10 nanómetros y un diámetro cinético de 2 nanómetros. Entonces puede entrar perfectamente en la cavidad del mesoporo y se une por interacciones de Van der Waals a las paredes, a los grupos silanoles de las paredes del sistema mesoporoso de sílice. Al caracterizar, por supuesto, tenemos que caracterizar este sistema. La difracción de rayos X nos da conocimiento de su estructura cristalina. A alto ángulo tenemos una estructura amorfa porque las paredes son amorfas. Lo que tiene un arreglo periódico es la estructura de poros, que la vemos a bajo ángulo, y esto es característico del sistema hexagonal, y este otro es característico del sistema cúbico. Entonces, hemos sintetizado perfectamente los materiales. Si nosotros queremos ver cómo está esta estructura tridimensionalmente, le hicimos una tomografía de electrones a este sistema y vemos la estructura tridimensional de cómo se arregla el material. Entonces, fíjense los punticos blancos, ¿verdad? Son los canaritos que habíamos observado, y el otro arreglo entre partículas que nos da poros más grandes es el arreglo interpartículas. Son como diferentes partículas del mismo material. Ambas porosidades, tanto la porosidad nanométrica que vemos a lo largo del canal como la otra porosidad, nos ayuda al acoplamiento del fármaco con el sistema. Otra técnica muy importante para caracterizar estos materiales es la absorción de nitrógeno. Y estas curvas, estas isotermas, son totalmente características de sistemas mesoporosos. Tienen una isoterma tipo 4, en la que tenemos por aquí los poros más pequeñitos, esos que les decía que eran interconectados, que eran nanoporos, pero bueno, la IUPAC la llama microporos, y tenemos los otros, el sistema mesoporoso aquí. Este salto que está aquí es porque el canal no es totalmente recto en esta síntesis, sino que tiene como pequeñas rugosidades. Fíjense que el tamaño, el área superficial de este sistema, ¿qué dice? Disculpen, creo que se me, disculpen, creo que se me fue la presentación, ¿verdad? Ahí estoy. Entonces, el área superficial, fíjense que es 764 metros cuadrados por gramo. Ese es un área superficial realmente grande. Imagínense, una cancha de tenis más o menos está en ese orden de 700 metros cuadrados. Entonces, esto implica que puedo tener un área tan grande en 1 gramo de material para absorber el fármaco.
El SBA16, que es el otro sistema que estamos estudiando, el tamaño de poros está en 3.3 nanómetros, el área es de 962 metros cuadrados por gramo. Entonces son áreas superficiales realmente altas. El diámetro de poros aquí del SBA15 es 6.9 nanómetros. Entonces estas características realmente lo hacen muy, muy interesantes estos materiales. La idea de este estudio era utilizar estos materiales para patologías óseas, tales como por ejemplo la osteomielitis, que es una patología tremendamente difícil de atacar porque pareciera que queda inherente la patología después que se aplica el antibiótico. Entonces tener un sistema de liberación controlada in situ ayudaría muchísimo a atacar esta patología y muchas otras en el hueso. Como la intención era o es utilizarlo en sistemas óseos, entonces nosotros lo recubrimos los materiales con una pequeña capita de hidroxiapatita. Como ustedes saben, seguramente la hidroxiapatita es la parte mineral de la composición del tejido óseo. Entonces es exactamente la misma composición, por lo cual va a ser muy biocompatible. Nosotros hicimos el estudio, la deposición de hidroxiapatita por inmersión en una solución de fluido corporal simulado, y la inmersión la hicimos por varias semanas, de 1 a 6 semanas. Este es el material SBA16 que ya le enseñé antes, y fíjense cómo se ha transformado luego de la incorporación de la hidroxiapatita, o sea, cambia su arquitectura, y fíjense que la isoterma también cambió su forma y la distribución de poros. El área superficial bajó a 337 metros cuadrados por gramo, y el tamaño de poros subió, aquí está, a 45 angstrom, o sea, 4.5 nanómetros. Es decir, que la arquitectura la estructura del mesoporoso se rompió ligeramente y se produjo una nueva estructura. En el SBA15 pasó algo similar. También, fíjense, estos son los cristalitos de hidroxiapatita, nanohidroxiapatita. La isoterma también cambia su forma. Ahora tenemos una distribución multimodal de poros. El área bajó a 272 y el tamaño de poros creció hasta 112 angstrom, o sea, 11 nanómetros. Y fíjense, aquí en la estructura ustedes pueden ver en esta parte los poros originales del material mesoporoso y cómo la incorporación de hidroxiapatita ha ido como rompiendo un poco las paredes. Cuando lo dejamos mucho tiempo de inmersión, ya los cristalitos como que van cubriendo el material, y este es el análisis elemental en que vemos calcio y fósforo en la estructura, o sea que sí se está formando la hidroxiapatita, que es un fosfato de calcio. Cuando lo dejamos muchas semanas de inmersión, ya la estructura como que se cubre totalmente con esta capa de hidroxiapatita. Entonces, nosotros utilizamos el sistema de 1 semana porque no queremos que haya un cubrimiento total, pero sí queríamos saber si la distribución de calcio y fósforo, o sea, de la apatita que se está formando, era uniforme en el material. Y para eso usamos una técnica de microanálisis, que es un mapeo elemental para ver la distribución sobre toda la partícula. Fíjense, por supuesto la partícula está compuesta de sílice, o sea, óxido de silicio, y este es el calcio y el fósforo sobre toda la distribución de la partícula. Vemos que es una distribución uniforme, completa, que es parte de lo que nosotros deseamos. También hicimos rayos X una vez cubierta con hidroxiapatita, y vemos que en ambos materiales tenemos la señal de nanohidroxiapatita característica. Bueno, un poquito resumiendo las características físico-químicas de esta estructura. Fíjense qué pasa. En el SBA16 teníamos un área original 962, baja a 337, y en el SBA15 era 764 y baja
a 272, pero el tamaño de poros también crece con la adición de esta capa de apatita en ambos casos, lo cual para nosotros es importante, aun cuando bajo el área superficial, pero tenemos esta capa con un tamaño de poro suficientemente grande para la absorción del fármaco. Entonces, el fármaco lo agregamos en los materiales que tenían una semana de recubrimiento y utilizamos clindamicina, que es un antibiótico dedicado a infecciones óseas, entre otras cosas. Entonces, por supuesto, analizamos por infrarrojo para identificar los grupos funcionales presentes y también hicimos de nuevo microanálisis después que el material está cargado para ver cómo era la distribución de fósforo, calcio, pero del fármaco. Entonces, este es el material SBA16, este es el silicio y el oxígeno vienen de la sílice, el fósforo y el calcio de la hidroxiapatita que se recubrió en el material, y aquí está el fármaco que tiene azufre y carbono, o sea que está uniformemente distribuido en el material. Igual para el SBA15 tenemos exactamente lo mismo también, está muy distribuido en todo el material, el fármaco. Y bueno, entonces comenzamos con nuestros estudios de liberación in vitro, lo cual es absolutamente necesario hacer antes de incorporar un fármaco in vivo. Entonces, estas son las cinéticas de liberación de los dos sistemas. En el lado izquierdo está el SBA16, en el lado derecho el SBA15, a diferente pH, porque cuando tenemos una infección ósea o otro tipo de infección, generalmente el pH baja. Entonces lo hicimos a pH 5 y a pH 7. ¿Qué vemos? Vemos que el material sin el recubrimiento libera más cantidad más rápidamente en el tiempo. Más a pH 5 que a pH 7. Igual para los dos sistemas, ¿no? En el SBA 16 esto es más rápido, en el SBA 15 es más parecido al nivel de liberación, pero en ambos sistemas, cuando le colocamos la hidroxiapatita, el nivel de liberación es menor, pero realmente a nosotros sí nos interesa eso, porque quiere decir que estamos liberando menos cantidad y por lo tanto queda más fármaco absorbido en el sistema que puede liberarse en tiempo más prolongado. Como este material está diseñado, queremos que realmente se acople al tejido óseo, queríamos ver si también era probarlo con un indicador en el cual nos indique la producción de la mineralización del sistema. Entonces lo hicimos en un sistema de cultivo de células osteoprogenitoras y la sulfatasa alcalina nos indica los grados de mineralización. Y vemos que a partir de 7 días todos los sistemas realmente se obtienen mayores picos en el tratamiento con fosfatasa alcalina, o sea, mayor cantidad de fosfatasa alcalina. Y igual si vemos los nódulos de mineralización, aquí está el sistema sin recubrimiento, fíjense los nódulos aquí, pero cuando le colocamos el recubrimiento, entonces tenemos muchos de mineralización. Esto fue hecho con tinción de rojo de alizarina después de 14 días de cultivo. Y aquí en el histograma vemos claramente que el sistema con hidroxiapatita tiene mucha más producción de nódulos de mineralización, lo cual indica un sistema osteoinductor. También con faloidin y DAPI en cultivos de osteoblastos, utilizando 0,6 miligramos de los sólidos, lo cual es un nivel de baja toxicidad. Lo evaluamos después de 48 horas. Y entonces fíjense las células
Esta es la muestra patrón con el núcleo es en azul y se ve las extensiones citoplasmáticas y aquí cuando le agregamos lo sólido, aquí vemos que no hay ninguna deformación del esqueleto citoplasmático y que los materiales se acoplan cerca del núcleo. Aquí este es el mineral de SBA sin hidroxiapatita y aquí es con hidroxiapatita. Fíjense que tenemos muchos más núcleos de mineralización y todos se colocan cerca del núcleo del sistema. Entonces, básicamente esto nos indica que el material pareciera que se internaliza en las células, la morfología se mantiene y podemos ver como la actividad osteoinductora del sistema. O sea que estamos logrando dos cosas a la vez, que el material se internalice, pueda liberar el fármaco y a la vez el mismo material, como se acopla al hueso, tiene como una actividad de osteoinducción en el tejido óseo. Entonces, como conclusión, vemos que la morfología del sistema, aunque son dos sistemas con la misma composición pero diferente topografía, juega un papel fundamental en la formación de la capa y en la liberación del sistema. Y bueno, al agregarle hidroxiapatita obtuvimos nuevas propiedades texturales y los materiales se probó que no son tóxicos y que tienen una alta viabilidad en el periodo estudiado e inducen una alta proliferación celular. Ambos sistemas, los materiales con y sin hidroxiapatita, promueven el proceso de mineralización e inducen osteogénesis. Mediante las extinciones de faloidín y DAPI se comprobó que estas nanopartículas son internalizadas sin alterar el citoesqueleto ni el núcleo de la célula y se confirmó que el material se encuentra alrededor del núcleo, ¿verdad? Bueno, para finalizar, quisiera dar mi agradecimiento a las personas que han contribuido en este estudio, que como siempre son grupos, ¿verdad?, multidisciplinarios. Aquí tenemos, bueno, esta fue una chica de pregrado que hizo su tesis ahí. Luego tenemos dos personas de la Simón Bolívar. Leglis que hicieron la interacción con las células. Leglis hizo su doctorado en este sistema y Karen y yo fuimos su tutora y en la cual fue la interacción de los materiales con las células y por supuesto mi agradecimiento a la empresa FEI que nos permitió tener el acceso a estas técnicas de microscopía, a la tomografía de electrones y a las técnicas de alta resolución. Bueno, también el agradecimiento a todo el personal del Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología que siempre ha estado apoyándome en todas las investigaciones que hemos realizado conjuntamente. Bueno, y a ustedes muchas gracias y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, muchas gracias, doctora. Brillante exposición, excelentes expectativas con estos materiales. No he visto en el chat, en el chat no he visto preguntas. Estimado participante, estamos invitándolo para que haya preguntas. Bueno, yo me adelanto y me gustaría ver si usted, en esa experiencia que ha tenido de incorporar medicamentos en estas estructuras mesoporosas, como la está llamando, como se llaman, me preocupaba en parte era lo que usted también estaba introduciendo, que era la deformación y la alteración de la estructura original del material estructurado. Eso, una vez que se altera eventualmente por la introducción de algún medicamento, también debería alterar la capacidad de liberación prolongada o sistematizada que se tiene previsto para estas estructuras. ¿Eso no limita un poco su utilización? No, bueno, en este caso nosotros realmente cuando usas el material solo con el fármaco, la estructura no cambia en absoluto. Nosotros le colocamos una capita de hidroxiapatita para que la interacción con el hueso fuera más fuerte y se produjera como el sistema es bioactivo, entonces se produjera un anclaje.
del fármaco de la estructura de mesoporoso con hidroxiapatita en el hueso. Y simultáneamente, además de liberar el fármaco, se produjera un efecto de osteoinducción, lo cual ayuda a la regeneración. No solamente el fármaco se libera, sino cuando tiene la capita de hidroxiapatita se produce un efecto osteoinductor, lo cual regenera, ayuda a la regeneración del hueso, porque la sílice y el silicio también son parte de esa regeneración. Son sistemas muy biocompatibles, bioactivos, que se integran al tejido óseo. Entonces, en afecciones óseas, que es bien complicado, esta combinación. Por supuesto, vimos en la cinética que la liberación es mucho más lenta cuando tiene la capa de hidroxiapatita, pero eso realmente no es algo que nos preocupe tanto, porque entonces quiere decir que se va a mantener por más tiempo la liberación. Pero sí, con una pregunta que hicieron en el chat, por supuesto, uno puede incorporar cualquier tipo de fármaco. Puede incorporar en el sistema, de hecho nosotros lo hemos hecho con otros fármacos también. Depende hacia dónde quiere dirigir el sistema. En este caso nosotros queríamos antibióticos para patologías óseas, pero hemos probado con otras interacciones con otros fármacos para otras patologías. Y el sistema, y ahí sin la capita de hidroxiapatita, por supuesto, pero el sistema funciona excelentemente, porque puede liberar con el pH, uno puede lograr que libere más o menos, dependiendo hacia dónde va dirigido. Muy bien, doctora. ¿Qué factores son más limitantes a la hora de construir estas estructuras mesoporosas, según su experiencia? Estas estructuras se diseñan o se sintetizan por síntesis tipo sol-gel. Eso significa que hay un pequeño reactor hidrotérmico en el cual, pero que generalmente todos los laboratorios de química o de materiales tienen, son temperaturas bien moderadas, porque son entre 70 y 110, 120 grados centígrados. Se coloca una molécula que es un surfactante, que es diferente dependiendo de la estructura que queramos, si es hexagonal o la cúbica, colocamos diferentes moléculas y ahí se construye, por decirlo así, la estructura particular que queramos. Es un sistema de síntesis bastante sencillo, la verdad. Excelente. Sí. Sí, en cualquier laboratorio se puede hacer, y realmente son también sistemas que se usan en la industria petrolera para otras aplicaciones, en la industria a veces en la industria farmacológica para separar una molécula de otra, pero también en liberación controlada por el tamaño. El tamaño permite que entonces muchos tipos de fármacos puedan entrar. Excelente, excelente. Está abierta también las preguntas, por favor, para Freddy Sánchez. Evidentemente, como dijimos, dejamos las preguntas hacia el final. Estamos viendo si hay algunas preguntas sobre el chat. No las encontramos por aquí, pero de todas maneras, Freddy, ¿has trabajado con estructuras mesoporosas en microscopía electrónica, o qué sabes tú acerca de la utilización de microscopía electrónica y estas estructuras? Por cierto, que sabes que yo comencé hablando de virus. Los virus también han sido utilizados como contentores de medicamentos, inclusive para transportarlo, pues, porque son los contenedores biológicos por excelencia, ¿no? Sí. Entonces, y Freddy dio unas cuantas visualizaciones desde el microscopio electrónico, cómo hemos llegado a esa sofisticación de la arquitectura viral, ¿no? Entonces, bueno, interesante cómo se conjuga microscopía y análisis de estructuras, ¿no? No sé qué opinan Freddy, qué opina la doctora sobre este matrimonio casi indisoluble entre microscopía electrónica y el mundo nanotecnológico y de estas estructuras mesoporosas, en este caso que usted está destacado. Bueno, siempre que caracterizas materiales necesitamos un montón de técnicas, ¿no? Técnicas complementarias, sobre todo cuando estamos en el nivel nano. Pero ciertamente, como, bueno, uno de los ejemplos que vimos en la exposición es que realmente la microscopía es como una técnica realmente importante a este nivel, porque nos da
eso, la combinación de tener estructura, distribución, estructura tridimensional, composición química y bueno, ya está cristalografía, que no lo vimos aquí, pero también, y esto, claro, en este caso son sistemas inorgánicos, pero en el caso de Freddy, con la estructura de proteínas, yo pienso que es una herramienta realmente importante. Fundamental. Todos deberíamos tener. Freddy, ¿qué nos comentas, Freddy? Ah, tienes apagado el micrófono, Ok. Sobre materiales porosos yo nunca he trabajado, ¿no? Sí me llama la atención el caso de material mesoporoso en cuanto a la reacción con los individuos. O sea, no sé si lo han probado ya con pacientes o son experimentos in vitro, porque si son constituyentes de calcio, ¿no? Porque van a sustituir células que producen calcio, luego eso no pasaría al sistema circulatorio, no afectaría no tiene ningún tipo de reacciones secundarias. Bueno, nosotros realmente el material mesoporoso está compuesto de sílice, de óxido de silicio. Nosotros en este caso le agregamos una capita de hidroxiapatita, que es el calcio y el fósforo, ¿no? Pero sí lo hemos usado, primero medimos detalladamente el nivel de toxicidad utilizando diferentes concentraciones, desde 1 miligramo por mililitro hasta 100 miligramos por mililitro, que es bastante, ¿no? Y entonces encontramos cómo era el nivel de toxicidad óptima, o sea, cuando ya no había, cuando ya el material por encima de cierta cantidad empezaba a ser tóxico. Y entonces, por supuesto, eso es muy importante. Ahora, la sílice es muy biocompatible. En el caso de hueso, ella se acopla al hueso ahí porque son sistemas bioactivos y inclusive se ha determinado que el silicio por sí ayuda a la regeneración ósea. Sí, nosotros hemos usado, lo que pasa es que no estoy, exacto, no mostré esos resultados, sino todo el estudio in vitro primero, pero sí hemos usado estos sistemas en sistemas, bueno, como odontólogos, ha habido odontólogos que han pedido estos sistemas y lo han probado para liberación de antibióticos en construcción de molares y en defectos en la mandíbula. Y les ha dado sumamente buenos resultados. Claro, esto ha sido a nivel solo de probar el material con todos los permisos de las comisiones de bioética y el consentimiento del paciente. Y sí, eso fue un estudio que hicimos con la Universidad de Carabobo, realmente tuvo resultados muy, muy buenos. Sí, Freddy, por aquí hay una pregunta en el chat de Paola Moncada. Pregunta cómo se ha ido desarrollando la investigación criomicroscópica en el país. En los laboratorios de Venezuela, me imagino que ante la crisis, me imagino que no es fácil, pero ella pregunta, ¿existe algún laboratorio en Venezuela en que se estén realizando estas técnicas o se estuvieron realizando hasta no hace mucho la llegada de estos problemas que hemos tenido en los últimos años? Cuéntame. Sí, bueno, si incluimos dentro de la criomicroscopía, incluimos criofractura, sí se hicieron aportes importantes hace muchísimo tiempo estudiando las membranas excitables, ¿no? Se empleaban muestras de membrana de axón gigante de calamar y así se podían estudiar las membranas excitables de manera cómoda porque tiene un axón muy grande. De ahí se hicieron unas publicaciones. Posteriormente se han hecho algunos intentos también de hacer criomicroscopía en el laboratorio de biología estructural. De hecho, se tiene un equipo, un microscopio ahí, electrónico donde se puede hacer criomicroscopía electrónica. La diferencia, ¿por qué no ha sido exitoso? ¿Por qué no fue exitoso la realización de la criomicroscopía en ese momento con ese tipo de equipo? Porque justamente es antes de cuando se desarrollaron todos los avances en la criomicroscopía electrónica. Por ejemplo, como les explicaba, para hacer criomicroscopía electrónica necesitas un ambiente especial. Ok, produces un ambiente especial, un cuarto especial para hacer la criomicroscopía electrónica. Pero cuando haces la criomicroscopía electrónica, colocas una rejilla que vas a congelar. Puedes congelar varias, pero colocas una sola rejilla congelada y esa rejilla congelada la vas a introducir al microscopio electrónico que previamente
está contaminado, está descontaminado, está previamente alineado, está previamente con todas las aberraciones corregidas, el climatismo y todo eso. Y si al meter la muestra al microscopio electrónico no ves nada, quiere decir que entonces tenía mucha agua en el momento de que se congeló. Entonces el truco de tener la rejilla introducida dentro del líquido electrogénico, por ejemplo, el etano, si tiene mucha agua, al final no va a pasar el electrón y no se va a ver nada. Y si tienes muy poquita muestra, tampoco vas a ver nada. Entonces tienes una cantidad de técnicas que eso se solucionaron. Entonces la solución que se empleó con el congelamiento de la rejilla, bueno, entonces al no tener nada, sacas de nuevo el portamuestra, descontaminas el portamuestra, descontaminas el microscopio, alineas de nuevo el microscopio y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, la única, en cuanto a las mejoras que se hicieron en el congelamiento de la muestra, es que se inventó lo que es el Vitrobot. O sea, es como un robot donde pega las láminas, se seca en un momento determinado y se congela rápidamente. De esa manera se pudo avanzar. La otra manera que como se pudo avanzar es colocar dentro del microscopio electrónico como unos archivos, donde puedes colocar 12 rejillas. De tal manera que si ves la rejilla 1 no te sirve, subes a la 2, no te sirve, así sucesivamente. Y eso te da garantía de que no tienes que volver a sacar cada rejilla y conlleva el tiempo. Además, entonces se desarrollaron los sistemas de irradiación ¿cómo se llama? Los detectores de eficiencia cuántica, que puede detectar la cantidad de electrones suficiente en muy baja dosis para poder producir imágenes. Entonces, si eso se combina con un software donde se hace una especie de fotografía con fotogramas, de tal manera que entonces cada fotograma son de 25 milisegundos, algo repetitivo, la dosis de electrones se va distribuyendo, no se calienta mucho la muestra y se consigue entonces estudiar movimientos, desplazamiento de proteínas. Por eso que es tan importante por la parte biológica. Pero sí se hizo un intento, claro, con todos los eventos que han ocurrido últimamente, ha habido problemas incluso para conseguir repuestos pues, a nivel internacional para la recuperación de equipos, pues, porque hay problemas de embargo, Claro. pues, problemas de asedio. Pero sí han habido esos intentos. El asunto es ese. Y la otra pregunta que yo vi es en cuanto al desarrollo de la criomicroscopía electrónica. Eso es una técnica muy vieja. O sea, incluso se inició junto con el inicio de la microscopía electrónica. De hecho, Humberto Fernández Morán tiene allí una participación importante porque fue uno de los iniciadores, dentro de un grupo de los iniciadores de la criomicroscopía electrónica. Luego se fue desarrollando, pero son técnicas muy viejas que requieren entonces mucho dinero, son muy costosas. Oye, muchas gracias. Bueno, Paola, de hecho, es estudiante de la UCB, Facultad de Medicina, Escuela de Medicina José María Vargas. O sea, tenemos estudiantes interesados en temas de microscopía, estructuras mesoporosas, nanotecnología, excelente. Mira, entonces, bueno, si no hay más preguntas, no estoy viendo preguntas. Si se me escapa alguno, ustedes me dicen. Me imagino que tendremos que dar por concluido nuestro foro, nuestro hermoso foro, porque de verdad que fue interesante. Damos quizás un paseo por temáticas y conclusiones que logramos sacar un poco de las conversaciones que tanto la doctora Gema como Freddy, nuestro magíster, Freddy Sánchez, nos expusieron en la mañana de hoy. Freddy dio una exquisita utilización de la microscopía electrónica para dilucidar la arquitectura estructural del agente COVID-19, el SARS-CoV-2. El performance de la microscopía electrónica y su agente contrastes negativo que permite caracterizar estructura de virus y macromoléculas de la vida, pues nos hizo clara visión sobre esa utilización. Son la crigomicroscopía y la microscopía electrónica estrategias espectaculares para abordar el nanomundo biológico. Podríamos agregar allí que la combinación de criomicroscopía y resolución de imágenes, altísima resolución, pues permiten una imagen detallada de la estructura total y particularmente hizo una excelente exposición sobre los detalles de la espícula del virus SARS-CoV-2. De manera, pues, además que hizo énfasis en cómo
el análisis de estructura, de la arquitectura viral y la criomicroscopía electrónica podían dilucidar las problemáticas que conlleva la utilización de medicamentos y vacunas en el momento de la interacción con el agente. Interesante aporte de parte de Freddy. Muchas gracias por ese aporte. Por parte, pues, de la doctora Gema González, pues, nos inauguró, pues, en este mundo de las estructuras nanoporosas, donde aparecieron las zeolitas con diámetros de alrededor de 10 nanómetros y la posibilidad, pues, dado que el poro tiene cierta reactividad, pues la posibilidad de controlar la liberación de fármacos a partir de estructuras construidas con estas características de nanoporosidad. Nos introdujo en el concepto de materiales mesoporosos, con arreglos muy ordenados, que permiten, pues, áreas superficiales de buena reactividad y que permiten, pues, introducir también medicamentos y eventualmente su liberación prolongada. De hecho, mejora muchísimo la banda terapéutica, este tipo de materiales, la banda terapéutica para la liberación de fármacos. La microscopía electrónica se casa con estos análisis para visualizar la estructura característica y la arquitectura característica de estos materiales. Nos abordó, pues, de manera muy específica el valor que ha tenido con los modelos con los que la doctora ha trabajado, SBA16, por ejemplo, y los posibles cambios de estructura producto de la incorporación de hidroxiapatita, en este caso particular, de la cual, pues, dio amplios ejemplos de que ese cambio estructural, pues, no afecta de manera dramática, pues, el valor que en salud pueden tener estos materiales. Y muchos de sus ensayos fueron in vitro, permite, pues, la caracterización y particularmente el valor de biocompatibilidad que tienen estos materiales para su utilización en el mundo médico. Muchas gracias a Freddy, muchas gracias Gema. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Invito, pues, a que aporten si quieren algunas ideas, y aquí hay muchas felicitaciones en el chat, como creo que alguno de ustedes lo puede leer. No sé si quieren agregar un minuto, algún comentario final, Freddy, Gema, y nos despedimos. Sí, bueno, vi por ahí una pregunta sobre si la criomicroscopía ha intervenido en el estudio de la COVID. Bueno, sí, justamente eso es lo que se estaba tratando esta presentación. Pues. Si no es por la criomicroscopía electrónica, no se hubiera podido determinar que la proteína que forman parte de la espiga del virus tienen flexibilidad, tienen movimiento, tienen cambios conformacionales, porque son movimientos que se realizan. Una alternativa sería con difracción de rayos X, pero con difracción de rayos X ya sería para estudiar proteínas estabilizadas, o sea, inmóviles. Con esta técnica permitió justamente hacer eso y permitió determinar realmente cuáles son algunos componentes que se podrían usar para fármacos que dañan, que se utilizan o que se utilizarían para la inactivación de virus, que realmente no los inactivan, sino que justamente afectan la distribución y empeoran la situación patológica de los pacientes. Excelente. Doctora Gema, un minuto, una palabra de despedida. No, bueno, ante todo, de nuevo agradecer por la invitación y bueno, un poco haber dejado la semillita de la importancia de la técnica en la caracterización de sólidos a todo el nivel, desde la estructura hasta la composición, la importancia que tiene, que a veces no es tan conocida. Y por supuesto el desarrollo de materiales, de nanomateriales, que tiene una aplicación enorme, tanto en biomedicina como en otras áreas bien importantes. Si me permite, doctor Daniel. Sí, Grisel, por favor, te iba a invitar, estaba esperando. Sí, quería agradecerle, por supuesto, a Freddy la iniciativa de tomar este espacio una vez más. Ya él es asiduo usuario de nuestro foro y, por supuesto, colaborador del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, lo cual le agradecemos muchísimo. Le agradezco muchísimo la invitación a la doctora Gema y su tiempo por estar con nosotros compartiendo el espacio. Felicitar al doctor Daniel por la excelente moderación. Creo que es parte de lo que nos agrada, ser conocedores de los temas, poder moderar
adecuadamente, ¿no? Cuando conocemos y somos parte de la dinámica y del tema tratado, la moderación cobra pues una relevancia mayor, porque prácticamente se convirtió usted en un ponente más en la mañana de hoy con esa excelente introducción que tuvo, ¿no? A mí me gustaría agregar que ambos temas, más allá de la poca comprensión que quizás pueda de mi parte asumirlo o apropiarme de los conceptos, bueno, dado mi área de conocimiento, que no tiene, por supuesto, nada que ver con el tema que ustedes trataron. Soy socióloga, y me cuesta asumir y procesar algunas de las elementos que ustedes comentan, pues la pedagogía con la que fueron explicadas permite que uno pueda tener nociones de lo que se está presentando, ¿no? Y le da a uno la posibilidad de combinar estos elementos en función de tomar decisiones a otros niveles. Por ejemplo, el hecho de que la microscopía sea un aspecto fundamental para el tema de la pandemia, del COVID, de su conocimiento, de su redescubrimiento, de tener imágenes novedosas, distintas, nuevas, como las que nos presentó Freddy, ¿verdad? Ese cruce con la nanotecnología que nos permite ver cómo surgen entonces otros elementos que pueden ser de absoluta utilidad para el conocimiento, para ampliar el conocimiento y generar otros aspectos necesarios para el descubrimiento del uso de estos conocimientos para otros aspectos como fármacos u otras áreas de conocimiento. Nos da a nosotros como observatorio la posibilidad de estimular la toma de decisiones en algunas áreas, como por ejemplo una inversión necesaria e indispensable en el área de microscopía. Ya lo hemos conversado varias veces. Si bien la microscopía toma un tiempo para poder dar resultados de manera inmediata, que en este momento en la pandemia lo que se busca es una solución más rápida, ¿verdad? Y unos elementos que te permitan, bueno, como todo el mundo, como todo el planeta lo espera, que sean elementos rápidos, de rápida solución para salir de la situación en la que nos encontramos. La microscopía nos da elementos de mediano y largo plazo, pero que requieren una toma de decisiones, que requieren inversión, que requieren el rescate de equipos, que requieren el rescate de espacios para eso, ¿no? Entonces, estos foros nos permiten conocer exactamente para qué, cuál es la utilidad, nos da la argumentación necesaria para que el decisor entienda, comprenda y acelere también esa toma de decisiones en función de lo que se quiere y lo que se aspira. Y la combinación entre las dos áreas de conocimiento es fundamental para el desarrollo del conocimiento científico. Entonces, sientan que este es su espacio, sientan que este es una ventana más para el debate, para usted, doctora, que está afuera, para el equipo que la acompaña. Es un espacio que ustedes pueden utilizar para divulgar. Nuestra revista está a la orden igualmente para publicar. Nuestras redes sociales están a la orden para también divulgar todos los conocimientos. Ustedes saben que este foro queda grabado posteriormente en nuestro canal de YouTube, pero también sepan que además de quedar grabado, se convierte pues en un cuaderno de debate que también se divulga, o sea, que es otra manera de divulgar lo que todos pudimos observar aquí hoy. Entonces les doy las gracias a los tres por haber participado y bueno, abiertas las puertas para futuras oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Grisel. De verdad, sus palabras nos invita a seguir participando, sin duda alguna. Recuerden el cuadernillo, sus aportes, tanto doctora Gema como Freddy, por favor, poner a disposición sus presentaciones para la edición, una edición muy hermosa que está sacando el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para mantener la divulgación de este tipo de material y de conocimiento científico. Hay alguien que está levantando la mano.
Déjeme ver si puedo activarlo. Si no me ayuda, Giovanni. Vi que había alguien levantando la mano, ya lo veo. Escriba por el chat, y simplemente se puede tomar la pregunta por ahí. Escribe, dice Ayacucho, por favor, escribe tu pregunta o tu comentario. Bienvenido. Vamos a dar un chancecito a ver si aparece la pregunta o el comentario. Se activó la persona. Sí, ok. De todas maneras, entonces, bueno, no sé, Giovanni, damos por finalizado el foro. Un gran abrazo a nuestros participantes. Gracias, doctora Grisel Romero, la gente que ha participado, el equipo de la ONTI tan fundamental para el desarrollo de estos foros. Bueno, y lo invitamos, pues, me imagino que vamos a estar publicando próximamente. Se dice aquí, por cierto, el foro está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube, como lo dijo la doctora Grisel. Y vamos a dar por concluido el debate. Estén pendientes de los próximos foros. El Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología no se detiene ni ante esta crisis ni en las que pudieran venir. No, o sea, vamos a seguir trabajando, creo, y ellos me han invitado y yo le estoy haciendo publicidad. Los invito a los próximos foros y un abrazo a todos. Gracias, Emma. Gracias, Freddy. Nos despedimos. Luego. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Hasta luego a todos y buen provecho. Mucho éxito. Saludos.